Y la crisis económica se funda en que nosotros estamos perdiendo nuestras vocaciones naturales. ¿Cuáles son esas vocaciones naturales? La industria agropecuaria y el turismo. Nosotros nos hemos dedicado infortunadamente a creer que es la minería y especialmente la minería petrolera la que nos va a, digamos, a mantener económicamente a Colombia. Un saludo para la audiencia del periódico El Diario. Nos encontramos con el abogado Pedro José Suárez Vaca, candidato a la Cámara de Representantes por el Pacto Histórico Boyacá 103. Bienvenido, candidato al periódico El Diario. Muchísimas gracias, un afectuoso saludo a toda la teleaudiencia y lectores de este importante medio de comunicación al que llevamos enclavado en el corazón hace muchísimos años. Bueno, candidato, ¿cómo ha sido su recorrido en este último tiempo de elecciones electoral? Bueno, ha sido un trabajo arduo, bastante duro, muy complejo. Hemos tratado de llegar a buena parte de las zonas del departamento de Boyacá, porque la Cámara de Representantes tiene esta circunscripción. No voy a decir que recorrimos la totalidad de los municipios, de los 123 municipios, pero sí recorrimos la totalidad de las provincias, porque pues tanto por razones económicas como de tiempo, era básicamente muy difícil recorrer todo el departamento. Pero hicimos un gran esfuerzo con un equipo de amigas y amigos que nos han acompañado, comprometidos con este proyecto. Hemos ido también aprendiendo mucho más de los renglones que tiene nuestro departamento, de las necesidades de Boyacá, del sentir de sus gentes. No es lo mismo la zona de Puerto Boyacá que la zona del norte de Boyacá, no es lo mismo el oriente que el occidente, no es lo mismo Duitama, la zona de Tundama, que digamos el Valle de Tensa. Entonces también hemos ido recogiendo esas experiencias, ese sentir de la gente en sus diversidades para comprender aún más el departamento y la forma como nosotros debemos presentarle un proyecto cada vez más ajustado a las verdaderas necesidades de nuestro departamento de Boyacá. ¿Cómo ha sido la acogida de las diferentes comunidades al pacto histórico? Pues te cuento que estamos muy contentos, estamos bastante positivos porque consideramos que la posibilidad que se avecina de llegar a la presidencia de la República con nuestro candidato Gustavo Petro y de tener un Congreso de la República que tenga las mayorías tanto en Senado como en Cámara, deviene precisamente de la forma como nos han recibido en todos los municipios. La gente está muy animada, sabe que solo hay dos formas de política, una es la política tradicional que ha traicionado al pueblo colombiano y la otra es la que nosotros proponemos como una propuesta alternativa. Bueno, pero usted tiene una relación cercana de casi de toda la vida con Gustavo Petro. Háblenos de eso, de su experiencia en este político. Bueno, mi vida política ha estado siempre ligada a los movimientos alternativos. Desde muy chico, pues de la mano de mi padre, estuvimos, digamos, no militando propiamente, pero estoy acompañando los procesos de los partidos alternativos en Colombia. Aquí en Boyacá, mi padre con el padre Gustavo Suárez y con otras personas del departamento crearon hace varios años, después de la Constitución del 91, un movimiento que se llamó Ciudadanos por Boyacá. Y venía esto después de la gran masacre de la Unión Patriótica, un partido al que pertenecimos, y de la gran masacre también a la Alianza Democrática M19, que como que alejó un poco de la política a los movimientos alternativos. Pero se crea este Ciudadanos por Boyacá como un movimiento departamental que tuvo unos muy buenos resultados tanto al Senado, porque incluso tuvieron senador, y a la gobernación de Boyacá, entre otros. El padre Gustavo Suárez fue alcalde de la ciudad de Sogamoso por este movimiento Ciudadanos por Boyacá. Pero con una reforma política
estos movimientos tuvieron que unirse a partidos y fue cuando nació el Polo Democrático Independiente. Eso fue hacia el año 2004, tal vez 2003, nace el Polo Democrático Independiente. Nosotros llegamos al Polo Democrático Independiente y allí me conocí, me acerqué pues ya a Gustavo Petro, fui candidato al Senado de la República en la misma lista de Gustavo. Él era la cabeza de la lista, yo era el número 22, y allí tuve la oportunidad de conocer a una de las personas que creo hoy más brillantes que tiene este país. Luego de eso, pues por inconvenientes internos del partido, Gustavo Petro decide emprender una tarea independiente con el movimiento progresista, crea la Bogotá Humana y se hace alcalde de Bogotá, y nosotros nos fuimos con Gustavo Petro para el progresismo, en el cual continuamos desde esa época. Ya se hizo la Colombia Humana, inicialmente como un grupo significativo de personas, porque ustedes recuerdan que a Colombia Humana le tocó acudir a una acción judicial para que apenas el año pasado nos reconocieran la personería jurídica. Pero hemos estado durante cerca de 20 años militando de cerca al proyecto progresista de Gustavo Petro. Fui el candidato a la alcaldía de Tunja por Colombia Humana, Unión Patriótica y otros movimientos. Ya habíamos hecho un pacto histórico acá en Tunja, estaba Colombia Humana, Unión Patriótica, el Polo Democrático y el Movimiento Maíz. Logramos una cifra muy interesante, muy alentadora para ser alternativos y para competir contra esas grandes maquinarias del departamento y del municipio y las grandes maquinarias de los partidos tradicionales. Lograr más de 12.000 votos fue bastante alentador, y hoy estoy como el candidato único de Colombia Humana en la lista del Pacto Histórico de Boyacá para la Cámara de Representantes. Bueno, candidato, háblenos sobre sus propuestas al agro. Bueno, nosotros hemos analizado profundamente cuál es la crisis económica del país, y la crisis económica se funda en que nosotros estamos perdiendo nuestras vocaciones naturales. ¿Cuáles son esas vocaciones naturales? La industria agropecuaria y el turismo. Nosotros nos hemos dedicado infortunadamente a creer que es la minería, y especialmente la minería petrolera, la que nos va a mantener económicamente a Colombia. Pero no se ha pensado por los gobiernos tradicionales que han gobernado hasta ahora, que el petróleo y el carbón pues no pueden durar toda la vida. Incluso en Europa ya hay unos procesos de reemplazo paulatino de la producción de energía, que están cada vez disminuyendo el consumo de petróleo y carbón. Y nosotros seguimos insensatamente dedicados a ese tipo de economía. La propuesta que nosotros traemos es recuperar el renglón agropecuario y turístico, porque además ya lo llevamos a una grave crisis. En el año 2013 ustedes recordarán que los campesinos realizaron el paro agrario, y con ello estaban advirtiéndole al gobierno nacional que se avecinaba una gran crisis producto de las importaciones de comida, producto de los excesivos costos de los insumos agropecuarios y producto de las dificultades que tienen hoy los campesinos para sacar sus productos y comercializarlos. Entonces lo advirtieron los campesinos en el 2013, y ahorita la FAO dijo no le prestaron atención a los campesinos, y Colombia enfrenta la posibilidad de llegar a una gran hambruna. Eso es aterrador, pero porque el gobierno no tiene una política agropecuaria seria. Lo que nosotros proponemos para el renglón agropecuario es la industrialización de este sector. ¿Y cómo se hace ello? Creando entidades como, ustedes recordarán, el IDEMA, Instituto de Mercadeo Agropecuario, que era una entidad que aseguraba que los campesinos podían comercializar directamente sus productos ante el Estado, y el Estado los transformaba y les llevaba al mercadeo. De esta manera ya los campesinos no tienen por qué estar preocupados de si van a perder o no cuando produzcan sus cosechas. Pero adicionalmente necesitamos reducir los costos de producción de la comida. ¿Y eso cómo se hace? La única manera es produciendo nosotros mismos acá los insumos agropecuarios. Colombia hoy no produce insumos agropecuarios, y eso hace que los tengamos que importar, y por tal razón pues los costos de producción agropecuaria son muy altos.
produciéndolos acá y abaratando la distribución de esos insumos agropecuarios, los campesinos van a tener unas condiciones mucho más sensatas para no estar viviendo a pérdida como están viviendo hoy. Fíjate que la carga de papa hoy está cerca de 380.000 pesos y los que están ganando no son nuestros paperos. En realidad esa es papa importada y eso significa que físicamente hoy estamos matando al campo y estamos matando a nuestros paperos, siendo un departamento y un país sustancialmente agrícola. Entonces nosotros necesitamos recuperar el renglón agropecuario y turístico de manera que volvamos a revivir la economía del país, dejando de depender de dos renglones, o mejor, de un renglón que no es el natural nuestro, como es el renglón minero y especialmente el petrolero. Esa fue la gran crisis y el gran fracaso del modelo en Venezuela, que hoy están viendo las consecuencias. Dejaron de producir, dejaron de estudiar, dejaron de trabajar, dejaron de hacer industria, dejaron de hacerlo todo, porque tenían muchos dólares del petróleo y hoy sí se ven esas consecuencias. En el sector pecuario es exactamente lo mismo. Nosotros estamos importando los lactosueros, es decir, ni siquiera importamos leche. Entonces nos venden en unas bolsas lactosuero en vez de estar consumiendo nosotros la leche producida en nuestras fincas ganaderas acá. Es volverle a dar la importancia que tienen estos renglones de manera que se recupere su economía, recuperando la economía del país, y con un renglón que definitivamente es un renglón que venía siendo muy importante en Colombia, pero que también ha sido descuidado por el gobierno nacional, que es el sector turístico. Y Boyacá sí que podría aprovechar estos dos renglones para recuperar la dignidad de sus gentes. Bueno, pero sobre el medio ambiente, que tiene mucho que ver precisamente con el turismo, Boyacá, Colombia, es un país que tiene muchos recursos naturales, muchos destinos naturales que pueden ayudar al turismo. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, Boyacá yo creo que no tiene sitio feo. Yo que me conozco buena parte del departamento, recientemente conocí un sitio que confieso no lo conocía, pero me parece de lo más hermoso que conozco hoy, no solo de Colombia, no solo de Boyacá, sino de Colombia. Es la zona de la Serranía de las Quinchas, saliendo por el occidente de Boyacá hacia Puerto Boyacá. Qué tierra tan espectacular, son unas montañas exuberantes, una naturaleza bellísima, maravillosa, y que Boyacá podría perfectamente aprovechar en materia turística. Por supuesto, un turismo que sea absolutamente responsable con el respeto al medio ambiente. Nosotros tenemos un compromiso absoluto de impulsar una propuesta de política de medio ambiente para Colombia. Colombia tiene varias normas dispersas, pero no tiene una verdadera política de medio ambiente y se requiere que haya una política estatal para defender el agua, para defender el páramo, para defender la vida. No es posible que nosotros sigamos como acaba de suceder aquí con el departamento de Boyacá. Acaba la ANLA de aprobar al menos 30 licencias ambientales de explotación minera en lugares cercanos a la producción de agua, en lugares cercanos a los páramos, en lugares en donde debería haber una protección especial para el agua y la vida. Entonces nosotros vamos a dar todas las peleas que sean necesarias para evitar que nos acaben el medio ambiente, para evitar que nos acaben el páramo, para que Colombia tenga posibilidades y el mundo entero. Lo que acaban de concluir en Glasgow, Inglaterra, es verdaderamente aterrador. A la vuelta de 25 o 30 años estamos llegando al punto de no retorno. Si el mundo entero no se preocupa por el calentamiento global y no tomamos medidas urgentes, estamos en la posibilidad de en 40 años una extinción de por lo menos 400 millones de personas por una reacción del planeta. Y eso no es más que responsabilidad del ser humano. Nosotros tenemos que tomarnos muy en serio y el proyecto que nosotros representamos con Gustavo Petro en la presidencia de la República y nosotros que vamos a aterrizar ese proyecto en el órgano legislativo tiene como uno de sus fundamentos principales la creación de una política de medio ambiente en donde también se firme el acuerdo de Escazú que nos permita no solo defender el agua y el páramo y la vida por encima de los asuntos económicos y de los negocios, sino también salvaguardar la vida de quienes defienden el medio ambiente en Colombia. Bueno, interesante porque sí, el tema ahorita petrolero
acá va a dejar bastantes daños si de alguna manera no se refrena o no se obliga a que se haga por lo menos de una forma responsable. Claro, es que mira, están insistiendo en hacer la exploración del petróleo a través del fracking, que es el uso del agua para romper las rocas y buscar el petróleo, sacrificando el líquido precioso de la vida, que es el agua. Y nosotros no podemos seguir pensando con semejante insensatez. Esto no es, como lo dicen por ahí los críticos de Gustavo Petro, que es que mañana vamos a cerrar las petroleras y entonces nos quedamos sin gasolina y qué desastre de país. No, eso no es así. Tiene que haber un proceso paulatino, de largo aliento, que va a durar no menos de 12 años, o sea que va a haber otros presidentes distintos a Gustavo Petro que van a tener que seguir ese camino de reducir la dependencia de la producción de energía por los elementos fósiles para reemplazarlo pues con la luz solar y la producción de energía eólica. Bueno, usted es un defensor de los derechos humanos. Vimos todo el proceso con los jóvenes de primera línea en Boyacá que fueron llevados a prisión. Al día de hoy ya están libres. Cuéntenos sobre esa experiencia y sobre su papel y sus propuestas hacia los derechos humanos, hacia la defensa de los derechos humanos. Bien, en Colombia nosotros vivimos vanagloriándonos de que vivimos en una democracia y siempre sacamos a relucir el hecho de que Colombia es, entre comillas, la democracia más antigua de América Latina, y eso pues no es tan cierto. En una democracia no se reprime con fuerza y no se reprime con código penal todos los requerimientos sociales. En el año 2013 hubo, como lo recordábamos ahora, un paro nacional agropecuario porque los campesinos tuvieron que salir a las calles, tuvieron que ir a las carreteras a exigir condiciones dignas de vida. ¿Y cómo le respondió el gobierno? Le respondió con ESMAD, le respondió con la judicialización de los campesinos, y allí tuve la oportunidad, el honor de ser el abogado del movimiento campesino en defensa de sus derechos. En el año 2015 vuelve y sucede lo mismo, un paro nacional de transportadores, los camioneros ya no aguantaban más, que los fletes, que los impuestos, que los peajes, que las carreteras malas, que la gasolina costosísima. Entonces vivir del transporte también es vivir en condiciones muy difíciles y tuvieron que salir a las calles y a las carreteras a exigirle al gobierno nacional que les garantizara condiciones dignas para su trabajo. Aquí en Tunja capturaron 8 camioneros por estar defendiendo sus derechos, y allí tuve también la oportunidad como defensor de derechos humanos, y cuando digo esto, es decir que no lo estoy cobrando como si fueran asuntos de mi oficina, sino en defensa de los derechos de esos sectores sociales, y fui la persona que también defendió los intereses de este sector social. 3 años después, más o menos, aquí en Tunja recuerdan que capturaron, como La Noche de los Lápices, la película argentina, capturaron 8 estudiantes de la UPTC. ¿Por qué razón? El argumento de la fiscalía era que ellos eran los vándalos, como siempre nos llaman, que hacían los paros en la universidad pedagógica para exigir ¿qué? Para exigir recursos para la educación, para exigir condiciones dignas de vida para los estudiantes y todos los colombianos. Entonces judicializaron, en vez de resolver el problema de la educación, judicializan a quienes se movilizan para defender la educación pública. Y tuve también el honor de defender a esos 8 estudiantes con quienes obtuvimos una sentencia absolutoria en donde se demostró finalmente que era un montaje contra el movimiento estudiantil de la UPTC. Y efectivamente, como tú lo anotas, el año pasado, pues, hombre, el país venía en una crisis económica y social profunda, producto de una pandemia, en la situación económica, digamos, bastante compleja para todos los colombianos, y el gobierno nacional le responde a los colombianos con una reforma tributaria en la que nos imponían más impuestos, en la que lo que se hace es ampliar la brecha social entre quienes tienen muchísimo y no pagan impuestos y los que tenemos poco y tenemos que mantener a esa otra clase social. Ahí vieron la declaración de renta del presidente Uribe, del expresidente Uribe, y la declaración de renta de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, que declaran en cero, no pagan impuestos. Y más encima, con esta reforma teníamos nosotros que pagar impuestos hasta de todos los productos de la canasta familiar.
Iba también en curso una reforma a la salud en la que físicamente nos privatizaban ese derecho fundamental mediante la imposición de un costo privado de la atención en salud por parte de especialistas. Entonces el pueblo no aguanta más, lleva a cabo un paro nacional que se desarrolló en todas las principales ciudades del país, y aquí en Boyacá finalmente también hay una gente que se organiza y sale a protestar, porque es que la protesta es un derecho fundamental que está consagrado en la Constitución. Y en el mes de noviembre, ¿qué recibió el pueblo colombiano? Afortunadamente se hundieron estas dos propuestas legislativas, pero ¿qué recibieron los jóvenes que salieron a protestar? En todo el territorio nacional fueron capturando a todas las personas que estuvieron protestando. En el mes de noviembre aquí en el municipio de Paipa fueron capturados 7 jóvenes, todos líderes sociales, y se les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual fue apelada por la bancada defensiva encabezada por quien les habla, y logramos finalmente obtener una decisión hace cerca de 8 días en la que se reconoce que los argumentos presentados por la defensa en el sentido de que no hay elementos para considerar que estos jóvenes son delincuentes y por tanto deban estar privados de la libertad, y se logra ese reconocimiento por un juez de segunda instancia en la ciudad de Duitama, y obtuvimos con muchísima alegría la libertad de nuestros 7 héroes, porque ellos fueron los que nos salvaron de esas reformas arbitrarias. La gente no cree en las instituciones, la gente habla de la corrupción, creen que no va a haber un posible cambio, la gente tiene una imagen muy negativa de la dinámica social, política, sobre todo las instituciones hablan de corrupción. ¿Cuál va a ser esa lucha frontal de Pedro José contra la corrupción y del pacto en general? Bueno, en el pacto histórico ustedes han visto que siempre precisamente las personas que se oponen a las decisiones arbitrarias del gobierno y del órgano legislativo son quienes hoy forman parte del pacto histórico, senadores, representantes y otros líderes sociales que estamos hoy en el pacto histórico, defendiendo la pretensión de cambiar la historia de Colombia, y para ello por supuesto que tenemos que emprender una lucha frontal contra la corrupción, pero la primera respuesta que se requiere es legislativa. ¿Y cuál es? Es una reforma a la Constitución Nacional que impida que el nombramiento, la designación de los cabecillas de esos órganos de control, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la propia Defensoría del Pueblo, sigan siendo a través de los órganos que precisamente son la característica de la corrupción en Colombia. No es posible que aquí en Colombia los senadores escojan al fiscal general de la Nación y cuando la Corte Suprema de Justicia los procesa y los judicializa, como sucedió con Uribe y con muchos tantos, entonces renuncian a la curul y se van a la Fiscalía porque saben que allí tienen un colchón de agua que los va a salvaguardar. Entonces hay que impedir que la corrupción designe a sus juzgadores, y solo de esta manera vamos a tener la posibilidad de comprometernos en un ataque frontal contra toda esa corrupción, porque es que no solo, digamos, esos órganos terminan defendiendo al senador y al representante de la Cámara, sino a todos de ahí para abajo en la estructura del Estado, a todos sus amigos que realizan actos de corrupción, pero que los cobijan bajo el manto de la impunidad cuando son sus jefes los que han designado a los órganos de control. Esa es una propuesta que nosotros llevamos, digamos, absolutamente decidida para, entre muchas otras, propender por la lucha contra la corrupción. Yo no creo que sea el Código Penal el que va a salvar a este país de los delitos y mucho menos de la corrupción, pero sí creo que hay que poner unos controles específicos muy concretos para evitar que ellos, los corruptos, siempre se sientan cómodos con lo que hacen. Bueno, y para finalizar, en esa misma línea, ¿cómo le dice usted a la audiencia, cómo los invita a votar este próximo 13 de marzo? Bueno,
No sin antes agradecer al diario por este amable espacio. Esto es verdadera democracia cuando los medios de comunicación están involucrados en llevarle a los ciudadanos el conocimiento sobre lo que proponen las personas que están buscando los votos. Y la invitación a toda la teleaudiencia y a los lectores del diario es para que el próximo día 13 de marzo nos acompañen en las urnas de la siguiente manera. Nos van a entregar solamente 2 tarjetones. El mismo registrador nacional ayer lo dijo, hay obligación de entregarle los tarjetones de Senado y Cámara y cada quien debe pedir el tarjetón de la consulta. Entonces nosotros, antes de retirarnos de la mesa, tenemos que pedirle a la persona que esté encargada del jurado y que nos entregue los tarjetones, tenemos que pedirle el tercer tarjetón, y ese tercer tarjetón es el de la consulta del pacto histórico. Ojo, porque tienen que decirle que es la consulta de pacto histórico porque hay más consultas. Cuando recojan su tarjetón de la consulta, es muy fácil identificar la cara de Gustavo Petro. Yo creo que el país entero tiene claro quién es Gustavo Petro, cómo es su fotografía, y allí vamos a tachar en el tarjetón de la consulta de pacto histórico a Gustavo Petro para darle la esperanza a Colombia de tener el mejor presidente, el que va a transformar la historia de Colombia. Y en lo referente a los tarjetones de Senado y Cámara, Pacto Histórico tiene una lista cerrada en Senado. Senado es lista cerrada, entonces encuentran el logotipo del pacto que no tiene números y se tacha dentro del recuadro de Pacto Histórico solamente hacer una X. Y allí ya han votado por los que esperamos sean 55 senadores para refrendar el proyecto político que lidera el Pacto Histórico. Y en cuanto a Cámara de Representantes, en Boyacá la lista quedó abierta. Es decir, esta lista sí va a salir con números. En el tarjetón de Cámara de Representantes, en la parte alta ustedes encontrarán nuevamente el logotipo del pacto. Es un logotipo multicolor, porque ello significa que nosotros reconocemos nuestra diversidad, nuestra multiculturalidad y nuestro pluralismo como democracia, y por tanto se llama pacto así de colores. Frente a la palabra pacto, bien frente a la palabra pacto, que termina con la paloma de la paz, al frente está el número 103. Ese es Pedro José Suárez Vaca quien los invita a que nos ayuden a transformar la historia de Colombia. Bueno, Pedro José, muchas gracias por estar acá. Bienvenido siempre al periódico El Diario. Y a toda la audiencia, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook.